Buenas tardes, continuando con nuestra temática sobre la evaluación de servicios turísticos. En esta parte haremos un recordatorio de lo que vimos la anterior clase y decíamos que la evaluación de las instalaciones están direccionadas también a las instalaciones y servicios personales que tienen los turistas, ¿no? Y esto también conlleva de que se tiene que ver la parte de instalaciones, ¿no? Para la seguridad pública, y decíamos en muchos casos se cuenta con instalaciones para la policía turística, también instalaciones de socorro para los turistas, ¿no? Y que se tiene que tomar en cuenta, decíamos, elementos fundamentales para la evaluación de las instalaciones, y lógicamente que el plan es un elemento primordial y fundamental como como un orientador para la inversión, ¿ya? Sea la inversión pública o sea también la inversión privada. Y ahí es que habíamos puesto como ejemplo, ¿no? De que muchas veces existen inversiones que no están viendo las características que tiene el mercado turístico, y poníamos como ejemplo el caso del hotel que está próximo a Tarata, ¿no? Una inversión tan grande que hace y ha hecho lógicamente de que los propietarios, no teniendo la experiencia necesaria, no teniendo la información necesaria, se tengan que ver en serios apuros, porque a pesar de que las instalaciones son y fueron muy bonitas, etcétera, pero no había una demanda para ese tipo de instalaciones, en este caso para el hotel, ¿no? La evaluación de estas instalaciones, habíamos dicho, tiene necesariamente que partir del análisis del mercado. Y ahí es cuando nosotros nos preguntamos, ¿no? Y decíamos, tenemos que dirigirnos y establecer un segmento de nuestra demanda, de nuestra futura demanda, y ir a preguntar a ellos en base a estudios de mercado. Estudios de mercado. Y estos estudios de mercado van a tener un fin en común. Y es conocer, decíamos, el perfil del consumidor turista.
Esta información que nos proporciona esta investigación de mercados para conocer el perfil del turista está direccionada a responder a esta pregunta que nos hacemos: ¿cómo lograr que las instalaciones sean lo más originales, no rompiendo con el entorno ambiental, y sus costos sean lo más bajos posibles, ¿no? Entonces, seguramente que cuando nosotros hacemos la averiguación del perfil del consumidor turista, preguntaremos, decíamos, qué tiempo de permanencia pretende quedarse en el lugar, qué tipo de instalaciones le gustarían utilizar, qué características arquitectónicas deben tener estas instalaciones, qué actividades turísticas realizarían, cuánto está dispuesto a pagar, qué tipo de transporte utilizarían para llegar al destino turístico, cómo pretenden desarrollar las actividades turísticas, en qué tiempo, les gusta caminar, no les gusta caminar, quisieran realizar las actividades en movilidades, en motocicletas, en caballo, a pie, dependiendo siempre esas características que va a tener o que tienen esos atractivos turísticos, y lo que requerimos es ponerlos en valor. Ahora aquí surge la pregunta: ¿cómo lograr que las instalaciones sean lo más originales, que no rompan con el entorno ambiental y sus costos sean lo más bajos posibles? Ustedes ahora dicen que tienen el examen de presupuestos. Entonces, un elemento fundamental para nosotros poder responder estas preguntas desde el punto de vista económico, cuando hablamos de costos, tenemos que ver de que esas inversiones que se pretendan realizar sean inversiones públicas o sean inversiones privadas, deben tener un costo bajo. Es decir, que esas instalaciones sean buenas y que tengan costo bajo. Entonces, vamos a trabajar, decíamos, en base a proyecciones, y en este caso podemos establecer dos momentos. El primero, sin plan, es decir, que ese destino turístico, sin un plan de desarrollo turístico, recibe 5,000 turistas al año. Y en este caso, viendo las necesidades, conociendo el perfil del consumidor, que está dentro de nuestro diagnóstico que estamos elaborando, hemos inventariado los atractivos turísticos, la planta turística, estamos viendo cómo están nuestros atractivos, tal vez se requieren ponerlos en valor, los caminos no están buenos para llegar hasta los atractivos, tal vez no hay servicios in situ en el lugar donde está el atractivo. Ponemos el caso de Tarata, por ejemplo, que estábamos trabajando en la anterior clase, y decíamos, Tarata tal vez requiera nuevas instalaciones, mejorar su gastronomía, mejorar sus instalaciones de restaurantes, si la gente va a comer la gastronomía del lugar, poner en valor, restaurar algunos edificios antiguos que están próximos a la plaza,
para convertirlos en salas de museos, etcétera. Entonces ahí va a haber una inversión pública, ¿no? Tal vez hay muy cerca a la plaza, ¿no? Si esta es la plaza. Muy próxima a la plaza, tal vez aquí tenemos un bien inmueble, una casa. Pero es de una persona, de una familia, privada. Pero hay figuras jurídicas, en este caso, tal vez la casa está viejita, etcétera, y el municipio decide comprar la casa. Entonces, la compra o, ¿no? La puede declarar de interés público. Entonces va a proceder a hacer una expropiación, pagando, dice la ley, un justo precio. ¿Ya? Entonces, la alcaldía va a hacer una inversión acá. Y esta casa, que es de adobe, con techo de teja colonial, entonces tenemos que buscar, decíamos, de que estas instalaciones sean lo más originales posibles. Para este caso va a mantener esas características de originalidad con las construcciones, con la construcción, manteniendo el estilo arquitectónico colonial, el techo de 2 caídas de agua, los ambientes tendrán, en este caso, estarán ornamentados con las características que tenían en la época de la colonia. Y aquí, como los turistas, cuando hemos preguntado el perfil del consumidor, quieren conocer las historias del pueblo, en este caso de Tarata, ¿no? ¿Qué características precolombinas, antes de que lleguen los españoles, tuvo Tarata? Y cuando estuvieron los españoles. Entonces, ahí estamos viendo 2 periodos históricos fundamentales. Uno, el antes de la llegada de Colón, antes, es decir, qué culturas originarias existían antes. Aquí es ya cuando llega Colón, descubre la América, lógicamente los conquistadores vienen por todo este lugar, entonces este es en la época de la colonia. Y va a haber un tercer periodo histórico que es la República. Entonces los turistas quieren conocer esas historias, dice. Eso es lo que se ha obtenido, estamos imaginándonos de que esa investigación de mercados determina de que los turistas quieren conocer el antes, las culturas precolombinas que hubieron en el sector de Tarata, en la época de la colonia y en la época de la República. ¿Cómo nosotros logramos mostrar esos periodos históricos? Daniela. Marilyn. Annalie. Chercid, ¿está ahí? Sí, Lice.
¿Cómo lograría hacer usted esto? ¿Estaba escuchando la explicación? Es más o menos, Liz, estoy con problemas de conexión. A ratos yo no escucho, escucho entrecortado y, bueno, escucho que dice algo y se corta, entonces algo entendí. Algo. Ya, a ver, Alejandro. Aníbal. Catherine, no hay nadie. Mónica. No hay nadie. ¿Han dejado la clase? Sergio Vargas. ¿Me escucha? No hay nadie. ¿Nadie me escucha? Sí se escucha, Liz. Pero es que necesito la participación de ustedes. Parecen monolitos. ¿Dónde está Aníbal? ¿Qué tal, Lice? Buenas, ¿qué está pasando? Mi señal, Lice. ¿Qué? A datos. Alejandro. Presente, Lice. ¿Quién va a responder? Karina, ¿va a responder? Lice, no le completé muy bien la pregunta. ¿Cuál Es era? que si no están en la clase, si están en otro lado, dejan su celular y están caminando, ¿dónde andarán? No es justo, pues, que uno tenga que estarse desganitando y estén ustedes en otro lugar. A ver, ¿quién puede recapitular lo que hemos visto hace 5 minutos? Chesid, usted creo que escuchó algo entrecortado, por lo menos explíquenos a ver. Mónica. Dicen, dijo que el estudio de mercado nos dice que los turistas quieren conocer de la colonia, la república, y también habló de Tarata, que es precolombina. Ya, entonces, gracias, Nelsi. A ver, hemos puesto un ejemplo, hemos dicho. Estamos trabajando desde la anterior clase con el ejemplo de Tarata, de que vamos a desarrollar, que estamos desarrollando, elaborando el plan de desarrollo turístico del municipio de Tarata. Entonces, tenemos nosotros que buscar, decíamos, tenemos que buscar, en este caso, tenemos que elaborar el diagnóstico, que es la segunda parte del plan. Primero son los objetivos básicos y después es el diagnóstico. Dentro de ese diagnóstico tenemos que elaborar una investigación de mercados para conocer el perfil del consumidor turista. Y estamos asumiendo de que dentro de ese perfil del consumidor turista, dice que nuestros turistas, estamos imaginando, estamos poniendo un ejemplo.
Nuestros turistas quieren conocer la historia de Tarata antes de la colonia, que en este caso sería época precolombina, antes de la llegada de Colón, significa eso. Quieren conocer cómo fue Tarata en la colonia y cómo fue Tarata en la república. ¿Cómo logramos? Ahí estaba la pregunta. Nelsi, ¿cómo logramos mostrar estos periodos históricos a los turistas? ¿Cómo logramos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo logramos de que conozcan ellos la historia de Tarata en estos 3 periodos? Periodos históricos. ¿Cómo logramos mostrar esto a los turistas? Tiene que haber alguna forma de que puedan conocer la historia del lugar del pueblo, en este caso de Tarata. ¿Cómo logramos de que ellos, como nosotros, vamos a difundir la historia de Tarata? ¿Cuál es ese medio, Mónica? ¿Cuál es ese medio para poder difundir la historia de un pueblo? ¿Qué tenemos que crear? Museos, ¿no? Exactamente, Alejandro. La única forma de poder mostrar la historia de un pueblo, una de las principales, es mediante la creación de museos. Por eso decíamos acá, cuando hacíamos esta ubicación, y decíamos aquí hay una casa, estamos imaginándonos, estamos poniendo un ejemplo. Todos estamos trabajando en base a ejemplos, para que entiendan, porque si no, no entienden. Entonces hemos puesto un ejemplo de que hay una casa vieja, antigua, que está muy próxima. Esta es la plaza de Tarata. Entonces, los museos son tuición del Estado. En este caso, va a ser del municipio de Tarata. Entonces, esta casa va a comprarle el museo, el municipio de Tarata. La va a comprar y si el propietario dice no quiero vender, entonces hay una figura jurídica que se llama expropiación por necesidad y utilidad pública. Y el municipio iniciará la acción judicial de expropiación. Y esa figura jurídica, esa ley, esas normas, dicen que hay que pagar un justo precio. El Estado debe pagar un justo precio. Ya. Entonces se le va a pagar un justo precio al dueño de esta casa. ¿Para qué? Para crear un museo. Y ahí decimos, ¿por qué vamos a crear el museo? Y nuestra respuesta va a ser, porque nuestra investigación de mercados establece que los turistas, la mayor parte de los turistas, quieren conocer la historia de Tarata antes de la colonia, en la colonia y en la república. Y la única manera de poder mostrar, y una de las principales formas de poder mostrar esas características históricas, es mediante la creación de un museo. Este museo tendrá una diversidad de salas, donde se mostrarán piezas en exhibición. Estas piezas, como nos han dicho vamos a dividir en salas. Una sala será precolombina. Precolombina significa antes de la llegada de Cristóbal Colón. Entonces, seguramente que los incas han estado por estos lugares también. Hay excavaciones que se han hecho en el Valle Alto, donde han encontrado piezas de cerámica en los chulperíos. Entonces se va a hacer una sala de exhibición de las culturas precolombinas. Y ahí se tendrán las cerámicas, tendrán ahí algunos artefactos que utilizaban para la labranza,
artefactos para las construcciones, para sus ritos a la Pachamama, sus querus, y todo eso se logra, esas piezas, en base a trabajos arqueológicos, excavaciones. Porque no hay ruinas incas en Tarata, pero sí hay cerámica que han ido encontrando según iban excavando lugares, tumbas, chulpas, entonces ahí se mostrarán chulperíos. Entonces ahí tenemos una sala de exhibición de la época precolombina. En la época de la colonia, Tarata ha sido famosísima en la época de la colonia. Habían casas de hacendados, etcétera. Y en ese caso va a haber una sala de exhibición de la época de la colonia, donde inclusive se van a poder hacer representaciones en miniatura, como en el museo en la calle Jaén, en la ciudad de La Paz, donde están todos los museos. Hay un museo de historia, la calle Jaén en La Paz. Entonces hay maquetas, por ejemplo, hay maquetas donde se muestran las características que tuvo La Paz en la época de la colonia. Son maquetas que muestran construcciones de la época de la colonia. Lo mismo se puede hacer en Tarata. Por ahí la alcaldía consiguió, porque deben todavía existir, hay 2 o 3 carruajes de la época de la colonia en Tarata, que son de personas privadas, de familias antiguas de Tarata, porque ahí habían casas de hacienda. Entonces, seguramente que se van a poder lograr conseguir esas piezas y se puede poner un carruaje. Después se va a poner vestimenta típica o de la época de la colonia, porque hay familias muy antiguas en Cochabamba que tienen sus raíces en Tarata y tienen vestimenta típica. Como ustedes han debido, creo que estaban en escuchando la actividad que ha hecho la licenciada Claudia Ayala, o la carrera con la UNICEN, han incentivado la presentación de las muñecas en el Museo de la Casona, ¿verdad? ¿Han escuchado? Sí, dice. Ya, ¿ustedes su curso ha participado, Alejandro? No, pero nos ha enviado mensajes para participar, creo. Y algunos han de participar. Entonces es una exhibición itinerante porque son unas muñecas de una señora que trae de La Paz. Y son muñecas que tiene desde la época de la colonia. Creo que la muñeca más antigua es del año 1750. ¿No? Y es toda la historia de las muñecas, porque las muñecas tienen sus caritas en la época de la colonia. Las muñecas las caras eran y las manitos y los piecitos eran de cerámica, de porcelana eran, muñecas europeas. ¿No? Entonces, por ejemplo, es una muestra itinerante con una temática. Muñecas en la historia de las muñecas. Entonces, en nuestro ideario, porque nos estamos ideando aquí en este museo que se puede crear, entonces vamos a poner una sala grande donde se va a exhibir piezas de la época de la colonia. Se puede vestimenta típica, los miriñaquis de la clase social económica que era en la época de la colonia. También se puede hacer la exhibición de la ropa del pueblo, la pollera, las pollerines. Es decir, hay una maravilla de piezas de esas características y que son originales de la época de la colonia y que las tienen las familias tradicionales antiguas de Tarata y que las pueden donar inclusive para el museo a condición de que pongan donación de la familia tantos. Una plaquita, ahí está la vestimenta. De los varones, de las mujeres, hay polleras también, desde la época hay polleras de la época de la colonia que están guardando las familias antiguas de Tarata. Y seguramente que los tarateños, en vez de que se les vaya apolillando sus ropas antiguas, las van a donar al museo. Porque ahí las van a preservar, las van a conservar para que no le entre la polilla, para que no le entre moho. Hay técnicas de conservación de las piezas que están en exhibición. Y luego va a haber también una sala, decíamos, va a haber una sala de la época de la República.
Y en esa sala de la época de la República seguramente que vamos a mostrar vestimenta militar. Mariano Melgarejo, de la época de la República. Y mostraremos todo lo que ha sido el periodo de la República, ¿no? Y la República abarca desde la creación de la República, 1825, después de 1825, todos los presidentes que han estado, y creo que son 3 tarateños. El principal Melgarejo. Entonces, una sala va a estar exclusivamente para la época republicana y seguramente que el 80% de las piezas de exhibición van a ser de don Mariano Melgarejo, expresidente de Bolivia y que era tarateño, Mariano Melgarejo. Inclusive su calavera de Mariano Melgarejo existe, ¿sabían ustedes? Sí, licenciado. Ya ves, seguramente que la calavera la van a poder trasladar al museo, porque ahora está en la iglesia. Y está tapadita, ¿no ve? Inclusive le han puesto una tela para no ver porque tiene todavía pelos la calavera. Porque Melgarejo le cortaron la cabeza, si no me equivoco, después de muerto, y la cabeza estaba enterrada en un lugar y el cuerpo estaba enterrado en otro lugar. Entonces las damas, porque hay un grupo de señoras, ¿no? Muy creyentes en la parte de, hay un grupo de que hacen sesiones de espiritismo en Tarata. Y desde Cochabamba, desde el cercado van allá. Entonces, estas sesiones de espiritismo desde hace años, más de 50 años debe ser, pues, que están hacen esas sesiones. Se les presenta mucho, dice, el espíritu de Melgarejo. Entonces, invocan a Melgarejo para hacer sus sesiones de espiritismo. Porque a mí, cuando estaba cuando estaba con tiempo completo en la UNICEN, cuando llegué a creer la carrera, la ADT, ¿no? Vinieron las señoras y me trajeron la calavera de Melgarejo a la UNICEN, porque ya se estaba echando a perder la calavera, estaba entrando moho, todo eso. Entonces, ¿qué hice yo? Las mandé a las señoras directamente al Museo Arqueológico, al Museo de la San Simón, que está en la Nathaniel Aguirre, el amigo mío era el director, entonces lo llamé y le dije a Pereira de que les ayude a las señoras para poder hacer la conservación de la calavera porque le estaba entrando moho. Y él ya se encargó con todas las técnicas de conservación con el museo y preservaron la calavera y otra vez regresó a Tarata. Entonces, todas esas historias van a ser contadas en el museo, en los 3 periodos. Ahora, ¿cómo lograr que las instalaciones sean lo más originales? Entonces, si sabemos que todo el pueblo de Tarata tiene un pasado histórico muy rico en esta época, en la época de la colonia, tiene un pasado muy, muy rico, y el legado que tenemos en las construcciones, todo eso es muy bonito. Entonces, lógicamente, que hay que mantener las características arquitectónicas, el museo y todo el resto de las viviendas que están en la alcaldía, en la plaza, sean de la alcaldía o sean de personas privadas, y también las que están próximas, por lo menos 2 manzanos próximas a la plaza principal, hay que mantener las características arquitectónicas. Entonces, ¿por qué? Porque los turistas piden eso. El turista no va a querer irse a alojar a un hotel a un edificio aquí de 5 pisos, con cristales, etcétera. No, ellos están yendo a conocer la historia. Nos han dicho que en la investigación de mercados quieren conocer la historia de Tarata. Preguntas. Nelsi, preguntas. Aníbal, preguntas. Sergio, preguntas. Listo, tengo una pregunta yo. Dígame, Cris. Usted se refirió a que podemos recordar el pasado del ejemplo de Tarata mediante museos y otras cosas, pero también en este caso se puede recordar mediante su
su comida, por ejemplo. Claro. Es decir, inclusive hay técnicas que se han utilizado en pueblitos europeos, y eso vamos a ver en la siguiente sesión que vamos a tener dentro de 10 minutos, que son los Lumières. Es una técnica que les voy a explicar cómo se hace un rescate cultural de pueblos, de poblaciones antiguas, ¿no? Incorporando también la gastronomía. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo veremos, por favor. ¿Todos están en el chat? ¿Han registrado su apellido? Ya, entonces nos vemos en 5, 8 minutos, por favor. ¿De acuerdo? Está bien, Lice. Muy bien.